noche yo quisiera compartirles un tema que estuve estudiando ayer. Amén. Lo recibimos. Y yo quisiera hablarles acerca de Jonás y de un síndrome espiritual que hizo que Jonás se alejara del centro de la voluntad de Dios. Amén. El síndrome de Jonás es una enfermedad que puede hacer que nosotros nos alejemos del centro de la voluntad de Dios. En esta noche me gustaría hablarte de qué se trata este síndrome e intentar identificar algunos de sus síntomas rápidamente para tomar la medicina adecuada del Evangelio antes de que nos apartemos del centro de la voluntad de Dios y sea demasiado tarde. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en Jonás 1:1. Allá están con esta. La medicina, ¿verdad? Uh-huh. Amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Lo primero que quiero que notes es que Dios envía este mensaje a Jonás de ir a Nínive y lo está enviando a la capital del imperio más grande que existía en ese entonces, la capital del imperio asirio. Y esa capital contaba con 120,000 personas. En aquella época eso era una gran ciudad. Pero Jonás decide ir en dirección contraria. Va al puerto de Jope porque quiere tomar un barco rumbo a Tarsis. Dicen algunos teólogos que Tarsis probablemente era el sur de España. Después de que Jonás es devorado por el pez, experimenta un arrepentimiento y Dios le vuelve a llamar y le dice en Jonás 3:3: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Después de que la gente se arrepiente, tiene un acto de constricción y se proclama un ayuno. En el versículo 10 dice: y vio Dios que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y Jonás 4:1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra?
Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Amén. Amén, amén. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y se subió a una montaña a contemplar, a ver si el juicio de Dios caía o no caía, viendo que no caía, dice que se entristeció queriendo morir. Y Dios le confronta a través de la historia de una calabacera, bajo el cual Dios le había puesto para traer un poco de sombra, una calabacera que se estaba secando. Y dice el versículo 10. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Aleluya. Después de leer todos estos textos, Amén. me gustaría concentrarme en una sola pregunta. ¿Por qué huyó Jonás del mandato de Dios de ir a pregonar juicio contra la ciudad de Nínive? Ahora, las primeras respuestas que podrían venir a la mente serían estas. Por ejemplo, Jonás huyó porque tenía miedo de que los ninivitas le mataran. Y si leemos bien todo el libro de Jonás, nos daremos cuenta que precisamente no tenía miedo a la muerte. Varias veces pide: Dios, mátame por favor. Incluso sugiere que le tiren del barco para morir. Entonces Jonás, lejos de tener miedo, probablemente tuviera problemas de mentalidad suicidas. Pero miedo a la muerte no tenía. Por lo tanto, eso no puede ser la razón. La segunda razón que podríamos argumentar es que Jonás era desleal a Dios y por eso huyó de su mandato. Pero si te das cuenta, Jonás era el hombre de Dios. Probablemente en Israel no había otro más leal a Dios que Jonás. De hecho, el mismo Dios definió a Jonás como mi siervo Jonás. Y en varias ocasiones Jonás dice, incluso huyendo de Dios, que él le teme. Por tanto, no creo que se trate de lealtad. Podríamos pensar entonces en una tercera razón. Podríamos pensar que Jonás huyó porque no estaba de acuerdo. Es decir, tenía alguna interferencia en algún cablecito de su cabeza. Pero en todo momento, si te das cuenta, Jonás es muy cuerdo. Él sabe lo que está haciendo, es consciente de ello y argumenta muy bien sus motivos. Por lo tanto, no creo que Jonás estuviera loco. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual Jonás huyó? La respuesta la encontramos justo al final, cuando Jonás ve que Dios perdona a la ciudad de Nínive de su maldad y no derrama su juicio delante de esa ciudad. Entonces Jonás dice el motivo por el cual huyó. En Jonás 4:2. ¿No es justo esto lo que yo decía aún estando yo en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. En otras palabras, por eso huí de tu mandato, Dios, porque conozco tu corazón, te conozco muy bien y sé quién eres. Sé que eres clemente, comprensivo y misericordioso, incluso con la gente despiadable, como estos ninivitas. Por eso huí de esta misión, porque sabía que si estos ninivitas, que son los enemigos de tu pueblo Israel, mostraban el más mínimo gesto de arrepentimiento, tú los perdonarías, y yo no quería que fueran perdonados, porque han hecho mucho daño. En resumen, el motivo por el cual Jonás huyó
Fue esto, él dijo, como conozco tu corazón misericordioso, huí de esta misión porque va en contra de mi sentido de justicia. Es decir, tu misericordia choca con mi sentido de justicia. Ahora, no te apresures a juzgar a Jonás, porque probablemente te estés juzgando a ti mismo. Porque somos muy parecidos a Jonás. Jonás tenía muy buenas razones para desear la muerte de esos ninivitas. Los ninivitas eran lo peor de lo peor de lo peor. Eran los más crueles, dicen algunos de las excavaciones arqueológicas que encontrando ruinas de los antiguos templos asirios, han encontrado oficios con imágenes grabadas de lo que el ejército asirio hacían a las personas de las ciudades que ellos conquistaban. Les arrancaban la piel vivos, los empalaban metiéndoles un palo y colgándolos vivos, aún en medio de los caminos de la ciudad. Les abrían las tripas y sacaban sus entrañas y las empezaban a esparcir por las ciudades que ellos conquistaban. ¿Te das cuenta el tipo de personas que ellos eran? Eran malvados en extremo. Ahora, lo más importante de ello no era su maldad, sino además en ese momento, cuando Jonás recibió esta encomienda, el imperio asirio era el que tenía subyugado al reino de Israel. Israel pagaba tributo a los asirios, y si estudias un poquito de la Biblia, te darás cuenta de que décadas después de la muerte de Jonás fueron los asirios quienes destruyeron Israel y esparcieron a los israelitas, es decir, el reino del norte por toda la tierra de una forma bastante bestial, además. A Jonás no le faltaban razones para sentir lo que sentía. Si Jonás les advertía sobre el juicio de Dios, pensaba les estaba dando la posibilidad de arrepentirse. Y Jonás sabía que ante el mínimo gesto de arrepentimiento, el Dios misericordioso les perdonaría. ¿Y sabes por qué Jonás sabía esto? Porque eso era lo que Dios había estado haciendo durante siglos con Israel. Una y otra vez les hablaba advirtiendo de juicios y ante el más mínimo gesto de arrepentimiento, Dios los perdonaba. ¿Y sabes qué? Jonás no era como muchos predicadores dicen el profeta rebelde. Quizá era el profeta que mejor conocía de Dios de todo el Antiguo Testamento. Él sabía el tipo de corazón que tenía su Dios, por eso no quería ir a Nínive. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿por qué huyó Jonás? Porque no quería darles la oportunidad a los ninivitas de que se arrepintieran y fueran perdonados. No podía soportar la idea de que los enemigos de su pueblo recibieran misericordia. Y como ya lo he dicho, no por falta de razones, es decir, la compasión de Dios hacia los ninivitas puso al descubierto el aborrecimiento de Jonás hacia esa raza, hacia esa cultura, hacia ese pueblo. Es decir, el sentido de justicia de Jonás era ofendido por el sentido de misericordia de Dios. Ahora quizá tú no, porque no eres tan estricto contigo mismo como lo soy yo. Yo soy bastante crítico conmigo mismo y yo tengo un alto sentido de justicia. Por eso me siento tan identificada con Jonás. Cuando yo veo a un tipo que se sube en su coche y atropella a algunas personas, o escucho la noticia de que un hombre ha golpeado a su mujer hasta matarla, o cuando oigo que alguien ha abusado de algún anciano en una residencia, ¿quieres saber lo que pienso yo? Pienso, ojalá que esa gente se pudra en el infierno. Eso es lo que pienso yo honestamente. Ahora, normalmente tarda poco tiempo el Espíritu Santo en recordarme que yo también merezco pudrirme en el infierno. Y sabes que a veces nuestro sentido de justicia se ofende con el sentido de misericordia de Dios. Y yo pregunto a todos aquellos que sean honestos consigo mismos,
¿No será que como Jonás hay cierto tipo de personas que nosotros no queremos que sean perdonadas? ¿No será que como Jonás, que en lo profundo de nuestro corazón, aunque no lo expresamos abiertamente con nuestra boca, deseamos que el juicio de Dios caiga sobre cierto tipo de personas? ¿O no será como Jonás, que somos capaces de alejarnos del centro de la voluntad de Dios por no acercarnos a cierto tipo de personas? Y digo esto en la época de la información, donde fácilmente ves lo que cada uno opina, como si tu opinión fuese tan importante o mi opinión fuese tan importante, aunque para que tengamos que decirla siempre por las redes. Donde ves que cristianos, gente que forma parte del pueblo de Dios, lanza sus opiniones con un fuerte contenido de juicio sobre aquellos que están justo del otro lado de su opinión. Y sabes que a veces pienso que esconderte detrás de tu avatar y escribir algo en Facebook, Twitter o Instagram es tan fácil, pero ojalá te convirtieras, pero tu usuario en las redes, porque de la abundancia del corazón habla tu red social. Ahora, Es cierto. deducimos que Jonás se arrepintió de estos sentimientos tóxicos porque existe el libro de Jonás. ¿Y quién hubiese contado esta historia y los detalles de esta historia si no hubiese sido el mismo Jonás, siendo honesto y mostrando cómo Dios le confrontó? Por lo tanto, aunque uno diría no tiene un gran final, este libro en realidad yo sé que lo tiene. Tiene un Jonás arrepentido de lo que estoy llamando el síndrome de Jonás. Qué fácil es experimentar el síndrome de Jonás. Y tú me podrás decir, ¿a qué te refieres con el síndrome de Jonás? Y yo lo he definido así. El síndrome de Jonás es alejarte del centro de la voluntad de Dios a causa de tu nacionalismo espiritual. Y voy a tratar de explicarte lo que significa nacionalismo espiritual. Lo primero que quisiera decirte es que Jonás era un judío patriota. ¿Cómo lo sé? Porque su historia no solo está en el libro de Jonás, sino también en Segunda de Reyes, capítulo 14. Y ahí descubrimos que Jonás, ese profeta, tenía un ministerio atípico al de todos los profetas contemporáneos, como Amós o Oseas, que profetizaron en tiempos paralelos a Jonás. Y generalmente esos profetas siempre tenían mensajes de juicios y advertencia contra Israel acerca de la maldad de sus reyes y de su pueblo. Sin embargo, Jonás fue elegido por Dios para anunciar un mensaje totalmente diferente. Jonás fue elegido para anunciar a Israel un tiempo de victorias militares, de expansión del reino y de prosperidad nacional. Es como si Dios pensó, bueno, después de tantos años advirtiéndoles de juicio, no he ganado su corazón. Voy a darle algún favor a este pueblo, a ver si con mi bondad los atraigo a mí. Y así ocurrió. En el reinado de Jeroboam II, el pueblo de Israel extendió sus fronteras, ganó batallas y logró un tiempo de paz de aproximadamente unos 40 años. Era un gran tiempo para la nación de Israel. Probablemente ese mensaje tan favorable le dio una buena posición de privilegios en el palacio real a Jonás. Seguramente, a diferencia de otros profetas, era bastante popular en el palacio real. Eres popular cuando predicas grandeza para tu nación, la verdad. Probablemente Jonás era un profeta con gran orgullo patriótico que se ataba la bandera de Israel al cuello cuando profetizaba, que soñaba con tiempos gloriosos para su nación, Israel, que deseaba ardientemente que su pueblo recuperara el esplendor que había perdido. Ahora,
Imagínate a este judío patriota de repente escuchar a Dios diciendo: Jonás, ponte los zapatos y vete a predicar a la ciudad del imperio que se opone a todos tus sueños de grandeza nacional. Imagínalo. Jonás, el judío, huyó de la misión porque era contrario a sus ideales patrióticos. Huyó de la misión justificando que eso era lo mejor para el futuro de Israel. Es decir, lo mejor para el futuro de Israel es que Nínive fuera destruida. Huyó de la misión convencido de que Dios estaba equivocado. Parece ser que Jonás era más judío que siervo de Dios. Amaba más a Israel, al Israel de Dios, que al Dios de Israel. Y cuidado, que eso nos puede pasar a nosotros. ¿Por qué? Porque el orgullo nacionalista le impidió ser un canal de misericordia para los asirios. Hablemos del nacionalismo espiritual. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Nosotros, al igual que Jonás, podemos alejarnos del centro de la voluntad de Dios a causa de nuestro nacionalismo espiritual. La Biblia dice que nosotros, los cristianos, somos una nación santa. ¿Y cuántos saben que esto es bastante real? Porque como una nación, el pueblo de Dios tiene su propio gobierno, tiene su cultura, tiene su moral, incluso tenemos hasta nuestro propio lenguaje. Somos una nación y qué bueno es sentir amor por nuestra nación espiritual. Yo disfruto ser cristiano y me gustan las peculiaridades de mi mundo, de mi nación, las cosas nuestras. Pero qué horrible es convertirte en un nacionalista espiritual. Si alguien aquí sabe lo hermoso que es amar tu tierra, tu lenguaje y tu cultura, soy yo. Pero también sé lo horrible que es ser un nacionalismo extremo. El nacionalismo espiritual es un estorbo para el cumplimiento de los planes de Dios sobre la tierra. Ahora dirás, no estoy entendiendo bien esto de nacionalismo. Entonces trataré de definirlo con 4 cosas que para mí es el nacionalismo espiritual. El nacionalismo espiritual del pueblo de Dios divide el mundo entre nosotros y ellos. Siempre dividimos la iglesia y el mundo, los santos y los paganos, los buenos y los malos. La segunda es: juzga a los otros desde una plataforma de superioridad moral. Nosotros tenemos toda la verdad y todo nuestro juicio siempre es aceptado. 3. Se aísla e intenta protegerse de cualquier influencia externa. Cuidado, cualquier cosa de allá afuera es peligroso para nosotros. Debemos encerrarnos y no permitir ninguna influencia externa. 4. Cree que todos los beneficios de Dios son exclusivos para nosotros. Al igual que Jonás, nuestro nacionalismo espiritual puede impedirnos ser un canal de misericordia para los enemigos de nuestros valores. Porque como saben, tenemos enemigos de nuestros valores, de nuestra nación. Por ejemplo, el colectivo gay es enemigo de los valores de nuestra nación. O quizá aquellos que practican la religión islámica pueden ser los enemigos de nuestra nación. O ciertos grupos con ideologías políticas de izquierdas o derechas pueden ser los enemigos de los valores de nuestra nación. O cierta gente que trabaja en ciertos trabajos de ciertas influencias pueden ser nuestros enemigos de los valores de nuestra nación. ¿Y sabes qué? Nuestro nacionalismo espiritual nos puede impedir ser un canal de misericordia para aquellos que están fuera de nuestro grupo, que piensan diferente a nosotros y que pueden estar equivocados. Claro que sí lo están. Pero no estamos hablando aquí de esto, sino de la misericordia. Y yo puedo escuchar a Dios como habló al profeta Jonás. Nos está hablando a todos nosotros y nos está diciendo: id a Nínive porque aún hay salvación para ellos.
mi misericordia quiere alcanzar a aquellos que tú aborreces. Y si todos aborrecemos a alguien, eso es lo más instintivo de nuestra carne. Y quiero preguntar, ¿cuántos están huyendo como Jonás? ¿Cuántos están decidiendo no ir a Nínive por predicar porque crees que eso traería problemas para Israel? ¿Cuántos desean, aunque en silencio, que el juicio de Dios caiga sobre aquellos que Dios desea mostrar su misericordia? Estoy tratando de mostrar un asunto profundo, pero creo que esto es un asunto importante. Te hablaré de mi pecado, no voy a hablar del tuyo. En una ocasión estaban algunos líderes y pastores reunidos, y uno de ellos les enseñó un video a los demás acerca de un espectáculo gay, donde el artista finalmente termina cayéndose de una tarima muy alta y muere. Y mientras veían el video, alguien dijo, cosa que le causó gracia a todos los que estaban, dijo, mira cómo se hace puré el marica. Y todos se rieron, porque realmente era un espectáculo vergonzoso en muchos sentidos. Y rápidamente el Espíritu Santo le habló a uno de ellos y le dijo, ¿te ríes de la muerte de alguien a quien yo amo? ¿Te crees tú mejor que él? ¿Crees que eso merece una risa tuya? Y si somos honestos, todos nos hemos reído un poquito o mucho cuando algo malo le pasa a alguien que está en el bando contrario. Observa atentamente el llamado de Dios a Israel desde la primera página hasta la última. Dios llamó a Israel para, a través de su nación, bendecir a todas las naciones de la tierra. Dios llamó a Israel para que ellos fueran un canal de misericordia para las naciones del mundo, pero constantemente Israel se centralizaba en sí mismo, miraba por la grandeza de su nación y creaba fronteras para quedarse con todas las bendiciones de Dios. Una de las cosas más significativas de esto es que en el templo construyeron un muro de separación para separar lo que ellos llamaban el atrio de los gentiles, es decir, de los que no eran judíos, del atrio de los judíos. Y ese muro de piedra, que no estaba en el diseño original de Dios, tenía un cartel bien grande que decía, cualquier gentil que se atreva a pasar de este muro lo mataremos. Y así construyeron muros para los gentiles. Ahora, de la misma manera, Dios ha llamado a la iglesia para que a través de nosotros podamos bendecir a todas las naciones de la tierra. Pero demasiadas veces, impulsados por nuestro nacionalismo espiritual, nos apropiamos de las bendiciones de Dios. Nos concentramos en hacer cultos para nosotros mismos, eventos siempre concentrados para nosotros, nos aislamos, nos creamos barreras. ¿No será que nosotros de alguna manera también construimos muros? Pero hay algo muy interesante en esta historia que se conecta con el Evangelio. Cuando Jonás quería huir de este llamado de Dios a llevar arrepentimiento a los gentiles, dice que él va al puerto de Jope para emprender su vida. Y lo interesante es que siglos después, ¿sabes en qué lugar Dios le dio una visión a Pedro acerca de su deseo de salvar a los gentiles y de alcanzarlos con el Evangelio? ¿Sabes dónde? En Jope. Pedro fue el primer apóstol que entendió que el Evangelio era también para los gentiles, aunque Jesús ya llevaba diciéndolo desde hace un tiempo, pero eran bien duros y no entendían. Ahora fíjate, qué sutil es el nacionalismo espiritual, que en Gálatas 2 dice que Pablo tuvo que confrontar a Pedro en su misma cara, porque Pedro, aquel que había recibido la revelación del Evangelio, el Evangelio era para los gentiles, poco a poco se dejó llevar por su patriotismo y por alguna razón interna, quizá por su educación desde niño, que les enseñaban a despreciar a los gentiles,
empezó a hacer división entre los cristianos circuncidados y los no circuncidados, entre los judíos y los no judíos. Era muy sutil, tampoco lo decía con sus palabras, pero ¿sabes lo que hacía cuando había una mesa donde había gentiles y otra mesa donde había judíos? ¿Sabes dónde comía siempre él? Pedro, con los judíos. ¿Por qué? Porque de una forma hipócrita quería caer bien a aquellos que pensaban que había cristianos de primera y cristianos de segunda, dependiendo de un prepucio. ¿Y sabes lo que hizo Pablo? Le dijo: Pedro, ¿no te das cuenta que esa actitud es todo lo contrario al Evangelio? No tienes ningún motivo para sentirte superior si has entendido el Evangelio. Tú eres tan miserable como cualquiera de este planeta y tú has tenido la dicha de recibir una misericordia que tu mente jamás podrá entender. Ahora, una de las consecuencias más dramáticas del síndrome de Jonás es que nos hace vivir una religión sin misericordia. Hay una famosa parábola que significa muy bien esto, se encuentra en Lucas 25 al 37. Lucas 10, del 25 al 37. ¿Ya están ahí? Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dijo al mesonero, le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Gloria a Dios. Todo comienza con la pregunta de un judío religioso a Jesús. Le dice: Jesús, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Y Jesús le contesta: los mandamientos conoces, ¿qué dicen? Y él, resumiéndolos todo, dijo: amarás a tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice: has respondido muy bien, haz tú esto. Y entonces el judío religioso le pregunta: pero exactamente, ¿quién es mi prójimo? Esa es la pregunta exactamente: ¿quién es mi prójimo?
Porque si mi prójimo es alguien de mi misma clase, de mi misma raza, de mi mismo color de piel, de mi misma ideología, creo que puedo amarle, pero no te estarás refiriendo al prójimo en cuanto a esa gente llamada los samaritanos. Y qué curioso, y qué brillante. ¿Tú sabes por qué los judíos odiaban tanto a los samaritanos? ¿Sabes o no? Porque los samaritanos eran mestizos. Los samaritanos eran descendientes de la mezcla que se había hecho entre judíos. ¿Y sabes quiénes? Los asirios. Los malosos. ¿Ves cómo todo se conecta? Y de alguna manera los odiaban por herejes, porque pensaban que su sangre estaba contaminada. Y te voy a decir una cosa, al igual que los judíos, instintivamente nosotros pensamos en nuestro prójimo como alguien que está dentro de nuestro círculo. Sí. Nomás a esos. Alguien que nos gusta, con el que compartimos ciertos valores, pero ¿qué tal si Jesús está intentando decirnos que nuestro prójimo puede ser alguien fuera de nuestro círculo? ¿Qué tal si tu prójimo es alguien de derechas mientras tú eres de izquierdas? ¿O qué tal si tu prójimo es de izquierdas cuando tú eres de derechas? ¿Qué tal si tu prójimo es un hombre que vive con otro hombre? ¿O qué tal si tu prójimo practica alguna actividad laboral contraria a tus valores? No lo sé. No todos somos hermanos, pero todos somos prójimos. Independientemente de su religión, ideología u orientación sexual, son prójimos. Y Jesús prohíbe acotar el mandamiento de amar a tu prójimo, solo con aquellas personas con las que te sientes cómodo. Incluso aunque esas personas estén profundamente equivocadas, incluso aunque ellas intenten ser tus enemigos, se te prohíbe acotar esa misericordia solo a tu círculo de comodidad. Porque estamos tan influenciados por política a veces más que por evangelio. Yo he escuchado discusiones ardientes acerca del juicio que caerá sobre aquellos que tienen diferentes ideologías políticas, y yo tengo muy bien definidos mis valores. Pero lo interesante es que me deberías amar aunque esté fuera de tu círculo. Aunque tenga ideas diferentes a ustedes, el amor al prójimo es algo que no puedes acotar. Sinceramente no todos somos hermanos, pero todos somos prójimos. Y algunos dicen, yo no puedo con este tipo de personas. Ya lo sé que tú no puedes, por eso Hechos capítulo 1:8 dice, Gloria a Dios. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y algunos creen que este texto dice, recibiréis poder para ser testigo en Ciudad Juárez, más amplio en Chihuahua, más amplio en todo México, o más amplio en América Latina, hasta los confines de la tierra. Pero cuando dice Jerusalén, Judea y Samaria, no está ampliando el territorio. Está diciendo esa zona dentro de tu territorio que se llama Samaria, y tú no pones ningún pie, porque ahí está la gente que tú aborreces, ahí te va a dar poder. El Espíritu Santo, para entrar a Samaria,
es que yo no puedo. Ya sabemos que tú no puedes, por eso necesitas al Espíritu Santo. Todos necesitamos al Espíritu Santo para amar a nuestro prójimo. Porque amar a nuestro prójimo es imposible para nuestro corazón carnal. Un hombre judío es asaltado, golpeado y tirado en medio del camino, y pasa un sacerdote y pasa un levita, profesionales de la religión. ¿A qué se dedicaban el sacerdote y los levitas? Eran profesionales de la religión. Y cuando ven a este hombre judío tirado, no le socorren, no sienten misericordia, sino que siguen su camino rumbo a la religión. Y algunos quieren hacer ver que el sacerdote y el levita eran malas personas. No, no eran malas personas. Eran personas muy sinceras con lo que creían, quizá más fervientes con lo que creían que nosotros. ¿Sabes por qué? El sacerdote y el levita no ayudaron a ese tipo en el camino por no mancharse, porque había una ley ceremonial religiosa que decía que un sacerdote y un levita no podían tocar algo que estuviese muerto, porque si tocaban algo muerto, si se contaminaban con lo muerto, tenían que romper sus vestiduras, tenían que comprarse unas nuevas y pasar por un ritual de purificación que les hacía tener que abandonar su oficio religioso durante varias semanas. Ellos no abandonaron a ese hombre en el camino por maldad, sino por religión. El sacerdote y el levita, por no transgredir una ley de limpieza ceremonial, transgredieron una ley superior de misericordia. Es decir, no quisieron ensuciarse las manos, pusieron sus intereses religiosos antes que la misericordia. Y muchas veces Jesús confrontó a varios fariseos, a los fariseos, y todos creemos que el fariseo es otro que no soy yo, pero todos llevamos un fariseo dentro. Y muchas veces Jesús dijo: ¡ay, fariseos hipócritas, que diezmáis de la menta, el eneldo y el comino! Es decir, que contáis cada semilla, cada hoja, y aportas matemáticamente el 10% a la perfección. Cumples las leyes inferiores a la perfección, pero olvidas la ley superior, olvidas la ley de la misericordia. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuándo entenderás lo que significa quiero, lo que significa misericordia quiero y no tus sacrificios? Creo que Jesús contó esta parábola para mostrar lo inaceptable que es una religión que carece de misericordia. ¿Y cuántas veces, no sé tú, pero yo transgredo la ley superior, que es la misericordia, por cumplir leyes inferiores? Cumplimos la tarea religiosa, asistimos a las reuniones, ofrendamos, pero nos olvidamos de la misericordia y nos sentimos justificados porque cumplimos las leyes inferiores, los detallitos de la religión, y nos olvidamos del asunto principal, de lo que se trata de esto, todo el mensaje del Evangelio, que se trata de la misericordia. ¿Cuántas veces yo no he socorrido a una persona en necesidad porque eso me iba a hacer llegar tarde al culto? Y yo me pregunto, ¿qué es más importante, asistir al culto o la misericordia? Pero no estoy diciendo con esto que dejes de asistir al culto por misericordia contigo mismo porque tienes sueño, sino que si hay una necesidad en el camino, hay algo que es prioritario que asistir al culto, es tener la misericordia. Al samaritano no le importó la raza, la condición, el costo del favor a su prójimo. Dice la Escritura que fue movido a misericordia. La palabra misericordia en latín es una conjunción de dos palabras, miseria y corazón. Es decir, misericordia es el impulso del corazón que provoca una acción en favor de los miserables.
La misericordia siempre te perjudica de alguna manera. Este samaritano rompió su agenda por hacer misericordia. Se puso en riesgo por la misericordia, se incomodó por la misericordia, pagó de su dinero por la misericordia. El samaritano, a diferencia del sacerdote y el levita, se manchó las manos con la miseria de otro. Qué horrible será presentarte con Jesús con las manos limpias. Yo quiero presentarme delante de Él con mi corazón limpio, pero con mis manos sucias de haberlas ensuciado con la miseria de mi prójimo, por haberme involucrado en la tarea de socorrerle, incluso si es mi enemigo. El religioso judío preguntó: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús, después de contar la parábola, le pregunta: dime tú, ¿quién de los tres le fue su prójimo el herido? Y la respuesta fue: el prójimo fue el que se aproximó. ¿Quién es el prójimo? El que se aproxima. Y Jesús hace algo brillante, porque nuestro Jesús siempre nos hace pensar. Él no puso al samaritano herido en el suelo, puso al judío herido en el suelo. Y de alguna manera con esta parábola les estaba diciendo a sus oyentes judíos: hey, ¿cómo quisieras que este samaritano al que odias actuara si tú fueras el que está debatiéndote entre la vida y la muerte? ¿Qué quisieras que haga ese samaritano en ese momento, donde no importa tanto la ideología, la raza o los puntos teológicos? En ese momento donde todo se trata de sobrevivir, la respuesta es obvia. Para todos querría que ese samaritano me ayudara, que tuviera misericordia de mí. Y entonces Jesús le dice: entonces, ¿por qué no haces tú lo mismo? No entendemos que estamos aquí, estamos hablando de algo más grande que política, algo más grande que orientación sexual, algo más grande que religiones. Estamos hablando de la historia de Dios con el mundo y de su deseo. Quizá no tu deseo, de su deseo de alcanzar con misericordia a cada ser humano que Él diseñó para sí mismo. Pero ahí estaba Jonás, y quizá nosotros también, llorando por una calabacera que se había secado y no sintiendo nada por 120,000 personas. ¿No será que nosotros lloramos más por las estructuras que nos hacen sentir cómodos que por las personas que se pierden en nuestra gran ciudad? Quizá nosotros lucharíamos más por preservar esta estructura que lo que lucharíamos por la salvación de las vidas de esta gran ciudad. Y Dios le dijo a Jonás: mi corazón no funciona así, ojalá entiendas la misericordia. Amén, amén. Es verdad. Aquí nos vino enseñanza para cada uno de nosotros. A la vera del camino se encontraba un hombre herido en dolor. Aquel ser allí tirado y por muchos ignorado, sin amor. Pasó un hombre sin mirarlo, luego otro sin tocarlo, sin sentir por aquel ser compasión. Y aquel hombre se moría, ya la vida se le iba, mas entonces por su lado alguien pasó. Era el
su aceite con amor. Era el buen samaritano que en sus brazos le cargó. No dudó en rescatarlo, no dudó en levantarlo, y al mesón él lo llevó. Si hoy tu vida está herida, si tu alma dolorida, sin amor, si a tu lado han pasado, ni siquiera te han mirado, yo te digo que contigo está el Señor. Es quien lava tus heridas, el amparo de tu vida, ese amigo que te carga es Jesús. Él es el buen samaritano que conmovido en tu dolor se detiene a socorrerte, en tus heridas pone aceite con amor. Él es el buen samaritano que en sus brazos te cargó. No ha dudado en rescatarte, no ha dudado en levantarte, y al mesón él te llevó. Él te llevó. Él es el buen samaritano que en sus brazos te cargó. No ha dudado en rescatarte, no ha dudado